les voy a pedir el favor que ingresen a este link. Se los voy a compartir en el chat. No sé si ya tenemos acceso. Sí, ya tenemos acceso. Ok, Luciana, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea inicial es que podamos recoger algunas concepciones y algunos preconceptos que ustedes manejan frente al currículo, para saber cómo estamos, qué conocemos, qué deseamos conocer, cuáles son esos elementos que consideramos importantes frente al currículo. Entonces, inicialmente hablemos de currículo. Quisiera conocer ahí algunas opiniones sobre qué es currículo. ¿Por qué la importancia del currículo? Entonces, les agradezco podamos, es solamente si ya, voy a compartir aquí la pantalla. Esto es lo que todos están viendo en su pantalla en este momento. Entonces, exacto, tal cual como ya lo están haciendo allí. Y vamos a ir dejando nuestro concepto y nuestra opinión frente a todas esas columnas que nos presentan allí. Primero hablemos de currículo. ¿Qué conocemos por currículo? ¿Cuáles son esos elementos curriculares? ¿A qué hace parte? ¿Cuáles son esos elementos o esos principios cuando hablamos de elementos curriculares? ¿Qué podríamos hablar de esos proyectos transversales o de esos ejes fundamentales en la educación inicial, esos pilares de la educación? ¿A qué nos referimos cuando hacemos mención a didácticas flexibles dentro del currículo? Y finalmente, cuando hablamos sobre evaluación. Entonces, les agradezco para poder ir consolidando este proceso. Yo voy leyendo mientras ustedes van incluyendo aquí sus conceptos. Hablemos de currículo, conjunto de conocimientos que un alumno debe adquirir para conseguir un determinado título académico. Es una base para el docente al momento de planificar. Ok. Aquí hay más personas escribiendo, entonces vamos a dar el tiempo para que... Elementos curriculares son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Aquí tenemos más sobre el concepto de currículo. Conjunto de planes de estudio, metodología que agrupa el grupo educativo, conjunto de criterios, metodología y estrategia que contribuyen a la formación del estudiante. Ok. En proyectos transversales, entonces ya tenemos que son estos que permiten la adquisición y la puesta en práctica de las competencias de nuestros estudiantes.
Didácticas flexibles, personas que avancen de acuerdo con su estilo y ritmo de aprendizaje. Ok. Estrategias de evaluación, diseño, lo que ayuda a llevar a cabo el currículo. Proporciona la información sobre cómo enseñar de alguna manera a un grupo de alumnos para alcanzar un objetivo propuesto. Ok, proyectos transversales, actividades para alcanzar un determinado objetivo. Acá tenemos más elementos curriculares, los que nos permiten definir los resultados del aprendizaje. Hablemos de currículo, proporciona información sobre cómo enseñar de alguna manera a un grupo de alumnos para alcanzar un objetivo propuesto. Es el conjunto de actividades, es el conjunto de planificar actividades adecuadas para nuestros pequeños de acuerdo a los subniveles. ¿Ok? Mi evaluación ya está aquí. Ok. En evaluación, entonces ya vamos, voy leyendo, es la que se realiza al final de un proyecto, ya sea este para evaluar el aprendizaje adquirido. Bueno, acá faltó como completar. La evaluación es un proceso que se usa para determinar un puntaje de acuerdo a tareas establecidas. Proyectos transversales. Ayuda a mejorar el proceso de enseñanza similar a los elementos curriculares. Son los que permiten definir bien. Estrategias que nos permiten planear, desarrollar y evaluar el currículo. Ok, aquí ya está este. Elementos curriculares. Es lo referente para ver el avance de aprendizaje de los niños y niñas. Si hablamos de currículo, entonces aquí nos dicen que es el aspecto que determina la formación en el proceso educativo. Bien, entonces ya con este abrebocas y con estas concepciones básicas y que nos sirven de eje, de arranque para poder empezar con este primer módulo, tenemos elementos importantes y concepciones importantes sobre lo que consideramos qué es el currículo, cuáles son esos elementos curriculares, didácticas flexibles. Bueno, solamente tuvimos aquí una opinión que está interesante, sin embargo, debemos reconocer que este proceso aborda unos elementos más significativos, esas didácticas flexibles y ese proceso del reconocimiento de la diversidad dentro del mismo currículo. Entonces, en Ecuador, el Ministerio de Educación ha definido claramente unos conceptos y unas nociones sobre currículo. Currículo no es solamente hablar de esas mallas curriculares o no es solamente hablar de una forma aislada de los procesos metodológicos o hablar de una forma aislada de la evaluación, sino que currículo es ese compendio de elementos que permiten esa transversalización en el proceso educativo, que permiten y garantizan la trayectoria educativa de nuestros estudiantes de un nivel a otro.
de un curso a otro y en sus diferentes áreas y en sus diferentes dimensiones, hablando desde el tema de la educación parvularia, poder reconocer todas esas dimensiones de desarrollo de nuestros estudiantes para poder identificar cuáles son esos elementos curriculares, cuáles son esos procesos, cuáles son esos proyectos, esos ejes, esos pilares y esas diferentes didácticas que nos permiten avanzar y aportar en ese proceso educativo. Bien, ustedes siguen con con este link, pero yo voy a compartirles ahora. Bien, entonces nuestro módulo 1, introducción a las bases curriculares de la educación parvularia. Karina, tienes la palabra. Buenas noches, no, perdón, me equivoqué. Mil disculpas. Tranquilo. Bien, entonces nuestro módulo 1 es la introducción a las bases curriculares de la educación parvularia, por ello la importancia de poder conocer esas bases y esos conceptos y esas nociones que tenemos sobre el tema. ¿Dónde está acá? Nuestra experiencia y formación. Es importante que sepamos quiénes estamos acá, entonces es solamente en una frasecita, aquí les va a permitir escribir y va a ir apareciendo en la pantalla. ¿Cuál es la experiencia que tenemos en esos procesos de educación parvularia? Soy docente de este curso, soy docente de este nivel, ¿y cuál es mi formación? Entonces, como para que tengamos para que conozcamos de manera general cuál es el perfil de las personas que estamos acá. Les agradezco, por favor. Entonces, dejemos aquí la respuesta. Ah, ok. Para poder ingresar, discúlpenme, por favor ingresemos a menti.com. Les voy a dejar aquí la información también en el chat. Esperen, por favor. Les voy a poner la información aquí en el chat. Entonces, ingresamos a menti.com y Menti les va a pedir un código para ingresar y el código va a ser el siguiente. Creo que ahí ya lo ven en pantalla. 16 15 82 9. Ese es el código que les pide. Apenas ingresan a Menti, si están desde su computador o desde su celular, pueden perfectamente hacerlo. Menti.com. Menti.com. Y el código que les pide apenas ingresan es 16 15 82 9. Es importante que ingresemos porque a lo largo de la presentación vamos a encontrar varias participaciones que se van a desarrollar de este modo. ¿Me confirman si ya vamos ingresando, por favor?
Yo voy a ingresar desde mi celular para verificar que podemos ingresar sin problema. Menti.com. Docente parvularia. Ok. Eso. 16, 15, 82, 9. Ok, eso es lo que necesitamos. Conocernos y saber quiénes estamos aquí. Bueno, en la sala somos 24, 23 participantes. Docente de primer año de básica. Tecnóloga en desarrollo infantil integral. Docente parvularia, 5 años trabajando con niños de 5 años. Tecnóloga en desarrollo infantil integral de la ciudad de La Tacunga. Conozco La Tacunga, muy bonito. Docente en educación parvularia, tecnóloga en desarrollo integral infantil, tecnóloga en desarrollo integral infantil. Tecnóloga en desarrollo infantil, niños de 0 a 3 años, 12 años. Magíster en innovación en tecnología, psicóloga clínica, magíster, neuropsicología clínica, evaluación en psicología infantil y docencia de educación inicial en niños de 2 años. Listo. Aquí ya tenemos un muro que nos permite conocer ese proceso de formación, pero más aún lo importante es la experiencia que tenemos y lo que podemos aportar y lo que podemos tomar también de este módulo de trabajo. Vamos a ver si hay algo más. Docente parvularia, Santo Domingo, licenciada en párvulos. Soy de Manaví. Docente parvularia, directora de un centro de apoyo integral, atención regular e inclusiva. Ok, listo. Bien, entonces empecemos. Nuestros antecedentes y nuestra fundamentación. En este primer módulo vamos a reconocer cuáles son esos elementos rectores que nos permiten la fundamentación y las orientaciones para el trabajo con niños y niñas en el marco de la educación parvularia. En esa misma presentación, nómbrenmelos como una lista de chequeo. ¿Cuáles son esos elementos que se deben contemplar al referirnos al currículum? ¿Cuáles son esos elementos importantes? ¿Yo qué debo contemplar? Las necesidades de mis estudiantes, de pronto la edad, de pronto el nivel en el que se encuentran, de pronto su proceso de desarrollo, quizás la evaluación, quizás las estrategias que yo como docente debo trabajar, quizás los proyectos con los que yo voy a desarrollar en el aula de clase. ¿Cuáles son esos elementos que ustedes contemplan importantes cuando hablamos de currículum? El saber escoger las actividades de acorde a las edades de los niños y niñas. Perfecto.
pero necesitamos que lo escribamos allí, por favor. La edad, el nivel educativo y la secuencialidad. Ok. 3 elementos, cada persona tiene la posibilidad de escribir 3 elementos que considero importantes cuando hablamos de currículum. Estrategias de evaluación, aprendizaje significativo. ¿Algún otro elemento clave? Está en la misma, para hacer la participación, está en la misma presentación que estamos trabajando de métodos. Actividades acorde a la edad. Tener en cuenta las habilidades, las estrategias. El nivel educativo, la edad de los niños, las habilidades. Miren cómo se va alimentando este mapa. La secuencialidad, las necesidades de los estudiantes, las actividades, las dinámicas, la edad, las destrezas. Aquí nos damos cuenta, colegas, que definitivamente nosotros como docente, en esa práctica pedagógica, en ese quehacer diario y en ese mismo afán de nosotros cumplir con esos objetivos de la educación, ¿cierto? Tenemos que contemplar y nos damos cuenta la importancia de identificar unos elementos importantes y unos elementos que nos permiten la trazabilidad de ese proceso que nosotros desarrollamos en las aulas de clase con nuestros estudiantes. Entonces nos damos cuenta un común entre este mapa de ideas es tener en cuenta la edad de nuestros estudiantes y considerar la secuencialidad de esos procesos. Eso nos permite también y nos lleva a reconocer que nosotros como docentes identificamos esas dimensiones de desarrollo y nos damos cuenta cuál es la importancia que nuestros estudiantes, conocer de primera mano ese proceso de nuestros estudiantes para poder saber, acorde a su edad, cuáles son las intervenciones más adecuadas, cuáles son esas actividades, cuáles son esas estrategias que nos permiten cumplir con esos propósitos educativos, pero adicionalmente que nos permiten desarrollar esas habilidades y esos procesos propios de nuestros estudiantes. Indicadores, las necesidades de los estudiantes los nombran seguido. Creo que dentro de mi perfil se quedó de un lado un poco el tema de la inclusión. Yo soy docente de inclusión hace 14 años y trabajo en aula con estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad, pero que están incluidos al aula regular, que es como le llamamos acá en Colombia. Entonces, ese tema de identificar esas necesidades individuales nos permite no solo planear y no solo diseñar y no solo pensarnos en la edad de nuestros estudiantes, sino en esas condiciones y en esas características propias de cada uno, no solamente las que están trazadas por la edad o por el contexto. Siempre debemos reconocer que el contexto en el que se desarrollan nuestros estudiantes también nos lleva a identificar y a priorizar unas dinámicas y unos procesos con ellos, porque definitivamente el estudiante que está en un contexto un poco más vulnerable
no va a responder de la misma manera del estudiante que tiene algunas otras comodidades que no tenemos. Siempre e históricamente lo he manifestado que en el proceso educativo hay otros factores del contexto que influyen, ¿cierto? Nosotros nos encargamos de lo curricular, pero hay otros elementos que influyen del contexto que nosotros como docentes no podemos manejar porque son unas variables que definitivamente no están dentro de dentro de nuestro manejo. Bien, entonces, ¿qué otro encontramos acá? Permítanme. La evaluación, las estrategias, las habilidades, la individualidad hace parte de reconocer esas necesidades de nuestros estudiantes, los indicadores, los objetivos. Nosotros como docentes partimos de unos objetivos básicos que nos entrega, que nos propone el Ministerio de Educación Nacional y que son esa línea base y que nosotros poco a poco podemos ir adaptando o modificando en nuestra práctica pedagógica de acuerdo a esas mismas condiciones y a esas mismas características puntuales del contexto con el cual estamos trabajando. El proceso evolutivo, importante, aquí nos damos en cuenta y ustedes como docentes de educación parvularia reconocen más que en cualquier otra disciplina ese proceso de desarrollo y esas líneas de desarrollo, esas etapas de desarrollo evolutivas, por ejemplo, que nos marcaba tanto Piaget y la importancia de esa zona de desarrollo próximo que lo vamos a ver cuando hablemos específicamente del currículo, que nos planteaba Vygotsky, la importancia no solamente de ese proceso individual de nuestros estudiantes, sino del contexto y del ambiente. ¿Cuál es el papel que cumple ese ambiente dentro de esos elementos curriculares? Estrategias, destrezas, habilidades. Bueno, llevamos en constante la edad del estudiante, las necesidades de nuestros estudiantes, ese proceso evaluativo, ese aprendizaje significativo. Eso que realmente le llegue al estudiante y podamos planear y podamos diseñar y podamos desarrollar prácticas pedagógicas no solamente secuenciales, sino acordes con lo que nosotros estamos trabajando, que sean realmente significativas para nuestros estudiantes y que favorezcan ese proceso de desarrollo en todas las dimensiones del ser humano. Bien, objetivos, estrategias, listo. Entonces, ahora, ¿qué hice? Bueno, entonces, aquí nos damos cuenta que ese currículo en la educación inicial surge y se fundamenta, por supuesto, desde el derecho a la educación. Nos damos cuenta que dentro de esos pilares y esos derechos del ser humano está el derecho a la educación, está contemplado en la Constitución política. Y más aún que poder favorecer ese derecho a la inclusión, de que poder garantizar ese derecho a la inclusión, es que podamos atender esa diversidad personal, social y cultural. Y nos damos cuenta de la importancia de poder responder a esas necesidades frente a estas dinámicas actuales. Bueno, seguimos en un proceso de salud global, en este proceso de pandemia que nos llevó y nos convocó a todos los docentes a realizar unos ajustes significativos frente a esos mismos currículos que estaban planteados y determinados no solamente por los entes gubernamentales, sino por los entes institucionales, pero que nosotros como docentes fuimos los que tuvimos que empezar a hacer esas transformaciones al interior de nuestras aulas de clase, que el aula se convirtió en el celular o se convirtió en el computador. Entonces, ¿cómo de una u otra manera empezamos a responder a esas necesidades de nuestros estudiantes, garantizando ese derecho a la educación y reconociendo cómo los ajustes curriculares debían permear en el tiempo? Llevamos 1 año y medio más o menos en esta situación. No sé en Ecuador cómo están ahorita, si ya están manejando la presencialidad. Nosotros ya este año, el 2022, está marcado por la presencialidad con un pico altísimo. Señora, con un pico altísimo en el que estamos en este momento saliendo de todas las celebraciones navideñas, ¿cierto? Pero en este momento está garantizada la presencialidad con el 100% de los estudiantes. No sé si alguien quisiera abrir su micrófono y contarme cómo está planteado en este momento el proceso educativo en Ecuador, teniendo en cuenta la pandemia. ¿Alguien que nos cuente?
Es para yo ubicarme también un poquito. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? En el Ecuador estamos ya volviendo con el plan de regreso paulatino a clases. Entonces, en mi institución hemos estado unos días presencial, otros días virtual, un día a la semana, luego 2 días, luego 3 días, hasta volver a un 100% de normalidad. Pero durante esta semana se han suspendido para que puedan tanto estudiantes como docentes vacunarse, porque se han presentado casos ya en estudiantes y docentes, esperando a un 100% para lo que es febrero. Ok. Gracias. Gracias, Vanessa. Y lo otro es, ¿está garantizado el 100% de la presencialidad de los estudiantes? Para el mes de febrero es lo que la Mira, ministra se supo escucha bajito. decir, que un 100%. ¿Aló? Bien. Mira, me dice, aquí mira, me sale, el micrófono está silenciado. Ok, listo. Muchas gracias. Bien, lo importante, bueno, entonces aquí nos damos cuenta como nosotros como docentes, si nos pusiéramos a recopilar las historias y las dinámicas y las estrategias que nosotros como docentes de un momento para otro, ¿cierto? Porque sucedió de un momento para otro, empezamos a trabajar, nos dimos cuenta que esta educación y este cambio en esas bases curriculares se fueron modificando, se fueron adaptando para poder atender y responder a esa diversidad de nuestros estudiantes, al que se le podíamos enviar guías, a que debíamos cambiar los métodos de evaluación y nos damos cuenta aquí. Aquí no la llamada. ¿Quién tiene su micrófono abierto? Como el Está currículo silenciado. envuelve todos esos elementos que hacen parte de ese proceso de formación educativa y que favorecen significativamente y garantizan ese derecho a la educación de nuestros estudiantes. ¿Qué contempla el currículo? Esa secuencialidad de la que ustedes hablaban y la importancia de llevar una línea de trabajo marcada, esos procesos metodológicos, que definitivamente la estrategia que yo utilizo con los estudiantes de 5 años no debe ser la misma de la que utilizo con el niño de 2, porque los procesos de desarrollo y las etapas de desarrollo son completamente diferentes, y las habilidades y esas mismas destrezas y esas necesidades de las cuales ustedes marcaban importancia en nuestra pregunta anterior, cumplen un papel que nos permite marcar una diferencia en ese proceso y en esas dinámicas metodológicas. El currículo también hace referencia a esa evaluación cualitativa y esa casi nadie refirió a evaluación en la primera paleta que tuvimos en el primer muro, pero nos damos cuenta que esa evaluación debe dejar de ser una lista de chequeo que se realiza al final de un proceso para hacer una dinámica constante, procesual, que nos permita una retroalimentación de diferentes dinámicas a lo largo de lo que vamos realizando. ¿Qué sucede cuando dentro de esos elementos curriculares hablamos de evaluación y nos damos cuenta que nos dio por abrir un espacio para evaluar el currículo, todos los elementos que hacen parte del currículo, en noviembre, cuando estamos finalizando el calendario académico? Bueno, aquí lo finalizamos en noviembre, no sé en Ecuador exactamente si estamos hablando de lo que acá hablaríamos en un calendario B, pero pensemos en el mes anterior a finalizar nuestro año escolar. ¿Y qué pasa si nosotros hacemos una evaluación en ese momento? Puede ser una evaluación que nos permita identificar esas oportunidades de mejora, esas debilidades, esos elementos del contexto que aportan, pero nos damos cuenta que puede ser mucho más significativo si esa evaluación la realizamos a lo largo de todas nuestras dinámicas académicas. Por eso la evaluación debe dejar de ser una puntuación o una lista de chequeos si se hace o no se hace al finalizar un proceso. Esa también es un tipo de evaluación,
pero definitivamente lo que nos permite ese enriquecimiento y esa proyección y ese cambio de procesos, nosotros como docentes tenemos una característica muy importante y está implícita en las dinámicas que emprendemos y es esa posibilidad al cambio constante y a la flexibilización que se da en todos los momentos. Y yo creo que en pandemia nos evaluamos eso al 100% y nos dimos cuenta cuántas habilidades teníamos frente a eso que quizás nunca las habíamos sacado a flote. ¿Por qué? Porque estábamos en nuestro nivel de confort, que llegamos al aula de clase o llegamos a nuestra aula parvularia y tenemos todos los elementos ahí a la mano. Pero cuando nos cambió la vida esta pandemia, nos dimos cuenta cómo esos procesos metodológicos, cómo esas dinámicas, cómo la misma evaluación, cómo el mismo currículo debía empezar a priorizar unos elementos y a dejar de lado otros que no es que sean menos importantes, pero que debíamos priorizar y organizar para poder avanzar en el proceso y poder responder a esas necesidades educativas que tienen nuestros estudiantes y poder garantizar ese derecho a la educación. La articulación de procesos, nos damos cuenta que nosotros no solamente, o que nuestros estudiantes no son solamente cognición, sino que desarrollan y con ellos debemos trabajar las diferentes dimensiones en todos los procesos y articular todas esas dinámicas. El psicólogo no trabaja solo, el psicólogo necesita al docente de inclusión, el docente de inclusión necesita al docente de aula, el docente de aula necesita al docente que es experto, por ejemplo, en matemáticas, en ciencias, bueno, nos damos cuenta cómo debemos realizar un trabajo en equipo y cómo es de importante poder articular esos procesos, poder dar respuesta a esas condiciones, esas características de la escuela, a los lineamientos y a los fundamentos y a todos estos procesos de la escuela como tal, que se replican y salen a flote y la forma como los podemos identificar es el aula de clase. Bueno, entonces aquí tenemos en una definición que compendia algunos elementos cuando hablamos de currículo. Es un proyecto, es una investigación educativa que se elabora con el objetivo de conocer las necesidades de las que ustedes ya mencionaron, primordiales en educación, y qué medidas se deben tomar para satisfacer esas necesidades. Yo como docente, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Qué debo priorizar? ¿Qué debo contemplar? ¿A dónde debo llegar? ¿Qué puertas debo tocar para suplir esas necesidades académicas y esas necesidades primordiales que tienen nuestros estudiantes? Entonces, ese currículo hace parte de ese proyecto investigativo. Es una gran línea, es un gran enfoque que nos permite establecer orientaciones para nosotros los docentes, que podamos seguir unas líneas base, unas orientaciones básicas que podamos seguir para poder identificar y para poder forjar un proceso educativo más equitativo, más solidario, más justo, más acorde con el contexto, más significativo para nuestros estudiantes. De esta manera, el currículo se constituye como un referente para la rendición de cuentas al sistema educativo. Esa es la manera como yo doy cuenta de lo que estoy haciendo en mi aula de clase. Y para las evaluaciones que me permiten ser parte de estos estándares de calidad, no solamente a nivel institucional, local, regional, nacional, sino internacional, como las diferentes pruebas a las que nosotros nos acogemos frente a estas dinámicas educativas. De esta manera debemos entenderlos como esa capacidad que nos permite efectivamente cumplir con unas intenciones educativas que están fijadas previamente. Es la manera de poder avanzar en este proceso. Bueno, vamos a identificar lo que ustedes reconozcan, lo que ustedes recuerden frente a esa normativa específica frente a la educación parvularia. Podemos empezar por la Constitución Nacional, que nos contempla el derecho a la educación. ¿Cuáles son esos referentes legales que conocemos o que recordamos frente a la educación parvularia o frente a los procesos de educación general en el país? Entonces, por favor, en el mismo Menti vamos a dejar nuestra participación.
Mientras vamos dejando la participación, mientras ustedes vuelven a ingresar, recuerden que en el chat está el código para poder ingresar a Menti si se salieron de esta aplicación. Nos damos cuenta y reconocemos que ese currículo en educación inicial, en educación parvularia, surge y se fundamenta básicamente en el derecho a la educación, atendiendo a esa diversidad de la que ya hablábamos, de la diversidad personal, de la diversidad social, de la diversidad cultural, pero que además tiene que identificar esos elementos que ustedes ya mencionaban de la secuencialidad, de la edad, del aprendizaje significativo, de la evaluación cualitativa y garantizar que ese proceso y ese currículo en general compendie esas orientaciones y esos lineamientos para nosotros como docentes para garantizar y para dar la línea base en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, acá, derecho a la educación, a la convivencia armónica. Recordemos algunas de esas, de esos documentos legales que nos dan cuenta y nos fundamentan este proceso de currículo en la educación inicial. Elizabeth nos dice, la educación es muy importante porque nos ayuda a conocer las necesidades de los estudiantes, los objetivos y las metas que tenemos que llegar con nuestros estudiantes. De acuerdo. Y nosotros como docentes, yo siempre he dicho que nosotros como docentes tenemos ese ojo clínico que sin necesidad de diagnosticar, digámoslo así, porque tampoco lo hacemos, y sin necesidad de dar juicios finales, nosotros sí tenemos esa habilidad para poder identificar cuáles son esas necesidades de los estudiantes y de una u otra manera buscar las estrategias más adecuadas para responder a esas necesidades de nuestros estudiantes, pero además para cumplir a la par con esas metas educativas que nosotros tenemos. Bueno, les voy a recordar para ahorita profundizar un poco en ese marco legal, la Constitución de la República de Ecuador, que nos garantiza ese proceso y que somos garantes de ese derecho a la educación, la Carta Magna, el Plan Nacional del Buen Vivir. No sé si vamos ahí como recordando para que ustedes los vayan mencionando aquí en su participación. ¿Alguien más o no recordamos algo de ese marco legal? Bueno, entonces, como no recordamos, yo les voy a recordar. Ah, acá ya está, mentiras, ya está. Vamos a leerla. Políticas públicas de desarrollo integral infantil, el derecho a la atención en educación y alimentación a la primera infancia, el derecho que tienen los niños a la educación garantizando su proceso de desarrollo de acuerdo a su realidad personal, social y cultural. El artículo 40 define a nivel el proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera varios aspectos, la normativa institucional de seguridad y prevención de riesgos de accidentes en los establecimientos, la normatividad institucional, seguridad y prevención de riesgos de algún tipo de accidente en el establecimiento, el Ministerio de Educación de Ecuador, el currículo es un proyecto de investigación que da a conocer necesidades primordiales. Ok, listo. Aquí ya vamos reconociendo algunas de estas normativas frente a
a ese marco legal que rige la educación parvularia en el país. Entonces, aquí recordamos que la Constitución de la República de Ecuador, en su artículo 26, nos estipula ese derecho a la educación de las personas a lo largo de toda su vida, que debe ser inexcluible del Estado, se debe garantizar y nosotros como docentes somos garantes de ese derecho. En el artículo 344 reconoce por primera vez el país la educación inicial como parte del sistema educativo nacional y nos damos cuenta cómo hemos venido avanzando en el desarrollo de esos procesos curriculares y de esa fundamentación legal, que es lo que realmente nos da una base para nosotros poder avanzar y poder trabajar dentro de este contexto. La Carta Magna, que es la que indica el Sistema Nacional de Educación, que integra una visión mucho más intercultural y que está desarrollada acorde con esa división geográfica, cultural y lingüística del país. Nos damos cuenta de la importancia de ese reconocimiento de la diversidad cultural y cómo se deben garantizar también esos derechos a las comunidades, a los pueblos y a las diferentes nacionalidades, según lo que se estipula en este acuerdo. Se reconoce el derecho a la educación de las personas para aprender su propia lengua y su ámbito cultural, según se determina en ese artículo que está marcado allí en la Carta Magna, que es el artículo 29. En Colombia, como para hacer un comparativo, también existe una normatividad que nos permite el reconocimiento de esa diversidad cultural y garantizar que el estudiante sea formado al igualmente como este artículo menciona, desde su propia lengua y en su mismo ámbito cultural. No lo sacamos como de ese contexto de comunidad indígena, lo llamamos acá en Colombia, para poder incluirlo en otro contexto educativo. O sea, debe hacer parte y se le debe garantizar que se desarrolla en este mismo proceso. El Plan Nacional para el Buen Vivir, que es este que plantea esas políticas para la primera infancia, para el desarrollo integral como una prioridad de política social. Nos damos cuenta cómo la política pública empieza a cumplir un papel importante en la fundamentación y en el trazo que se da a todos estos procesos de la educación parvularia y cómo nos dan la línea base para poder replantear, para poder proyectar otros procesos desde esa fundamentación legal. Hay unos que se permean en el tiempo, hay otros que son modificados, hay otros que son ajustados en algunos de sus procesos. Nos damos cuenta que dentro de esta normatividad, dentro de todos estos antecedentes y dentro de todo este marco legal, el desafío actual, ¿cuál debe ser y cuál se traza que sea fortalecer una estrategia de desarrollo integral para la primera infancia. Ustedes lo mencionan allí muy bien. Ahorita quisiera que alguien de los que me habló de su proceso de formación en el desarrollo integral me contara como la diferencia entre el licenciado con la educación, entre el técnico de educación parvularia, de desarrollo integral con el licenciado de educación parvularia. Con eso yo también me voy como ubicando en el contexto, pero nos damos cuenta cómo ese proceso y esa constante y esa dinámica nos permite reconocer la importancia de ese desarrollo integral y lo traza como un desafío actual, como una meta propuesta dentro de los diferentes lineamientos curriculares que garantice ese desarrollo integral prenatal que va desde el desarrollo temprano hasta los 36 meses y esa educación inicial que se traza de los 3 a los 4 años de edad y que definitivamente marcan un proceso significativo de desarrollo en el proceso de nuestros estudiantes, de nuestros niños y niñas. Bien, ¿qué otra tenemos? Estrategia Nacional Intersectorial de la Primera Infancia. Nos damos cuenta y reconocemos que esta estrategia tiene como objetivo consolidar ese modelo integral e intersectorial de atención a la primera infancia con un enfoque territorial, de diversidad, de reconocimiento geográfico, de reconocimiento lingüístico, de reconocimiento frente a los diferentes géneros y todos esos procesos interculturales que poco a poco han cobrado mucho más sentido en ese proceso de formación. Antes lo teníamos un poco relegado, pero ahora con el tema del marco legal y del enfoque de género, el enfoque de derechos y el enfoque inclusivo, nos damos cuenta cómo se empiezan a compendiar todos estos elementos dentro de esa misma estrategia nacional intersectorial.
¿Qué debemos garantizar con esto? El acceso, la cobertura y la calidad en el servicio educativo. Y cuando hablamos de calidad, es reconocer que no solamente debemos garantizar que el estudiante ingrese al sistema educativo, sino que el sistema educativo le facilite los procesos a través de las diferentes dinámicas y metodologías para poder dar cuenta y para poder permitir que el se desarrolle en todas sus dimensiones del ser humano, desarrolle todos sus procesos académicos, pero que avance en esa trayectoria educativa, que se le pueda garantizar ese proceso de acuerdo con sus necesidades y con sus habilidades, destrezas, para que pueda garantizar este proceso. Bien, nos damos cuenta también cómo dentro de esa estrategia nacional intersectorial se da cumplimiento de los diferentes ejes que están referidos a esa calidad de la que ya estábamos hablando, calidad del servicio educativo, al planteamiento de unos objetivos puntuales, al reconocimiento de la equidad dentro de este trabajo que se enfoca, sin ser tan explícita la estrategia nacional intersectorial, se enfoca dentro de esos ejes del reconocimiento a la diversidad y dentro de los procesos de inclusión. Poder aportar desde el currículo de la educación inicial para lograr una educación de calidad. Y esa educación de calidad, ¿cómo se logra? Se logra con el trabajo que compendia una serie de enfoques y una serie de procesos que definitivamente sí o sí deben garantizar y deben tener en cuenta el desarrollo del estudiante. Bien. La Ley Orgánica de Educación Intercultural garantiza el derecho a la educación, determina esos principios y esos fines que orientan la educación ecuatoriana en el marco del buen vivir, de la interculturalidad y de la plurinacionalidad. En este contexto nos damos cuenta cómo tenemos la responsabilidad y el compromiso de elaborar un currículo y de garantizar un currículo de educación inicial que esté conforme a toda esta base legal, que responda a esas necesidades de los estudiantes, que responda a esas fundamentaciones legales macro y propias de la escuela y de la institución de la cual hacemos parte. Poder garantizar y poder tener en cuenta que ese currículo nacional es obligatorio en todos los niveles y en todas las modalidades, que se debe contemplar, que se debe llevar a cabo, que se pueden realizar algunos ajustes de acuerdo al contexto, como lo estábamos hablando inicialmente. El reglamento general de la ley, entonces nos damos cuenta cómo en este marco legal se define la educación inicial como un proceso que debe garantizar y que debe permitir el acompañamiento del desarrollo integral, que garantice que tengan en cuenta esos procesos cognitivos, afectivos, psicomotriz, social, personal, autónomo y que permita tenerlo en cuenta dentro de un contexto de permanencia, de pertenencia a la comunidad, respetando que la diversidad familiar, la diversidad cultural, garantizando los derechos y los derechos de los niños y niñas, respetando ese ritmo. Cuando hablábamos arriba de didácticas flexibles, alguien mencionaba reconocer el ritmo y el estilo de aprendizaje. Aquí nos define que dentro de esa educación inicial se debe garantizar ese proceso, que yo reconozca cuál es ese ritmo y ese estilo de aprendizaje del niño para poder responder a él. Tener en cuenta la edad, nos damos cuenta que acá manejamos, edades hasta los 5 años, entonces dentro de esta educación parvularia, entonces, ¿cuál es la importancia de poder reconocer ese proceso de desarrollo para poder dentro del currículo responder a esas características de los niños en todos los subniveles, teniendo en cuenta y considerando esa diversidad cultural y esa diversidad lingüística? El Código de la Niñez y la Adolescencia establece también que nosotros como Estado hacemos parte del Estado, somos garantes de esos derechos, debemos garantizar ese acceso efectivo a la educación inicial para nuestros estudiantes. Y somos nosotros quienes nos encargamos que ellos se mantengan en esa trayectoria educativa y se mantengan presentes dentro de ese sistema educativo. Bien, no sé si hasta ahora hay alguna pregunta, alguna participación adicional.
Yo quisiera que alguien me contara, alguna de las personas que me dijo que dentro de su formación estaba el desarrollo, técnica en desarrollo integral, ¿qué diferencias podemos establecer con el licenciado en educación parvularia? Ustedes aprenden y yo también. Entonces les agradezco si levantan su mano y me cuentan, por favor. ¿Quién me quiere contar un poquito sobre esa diferencia que tenemos ahí? Técnico en educación parvular, no, técnico en desarrollo integral y licenciados en educación parvular. Pero todos al tiempo. No, somos 25 en la sala. Angélica, Vanessa, María Cristina, Marjorie, ¿quién me cuenta? Nancy. ¿Quién me cuenta un poquito sobre eso? Angélica. Activa el audífono, el micrófono. ¿No tienes micrófono? No te entiendo. ¿Quién nos cuenta un poquito sobre esa diferencia? Están desactivados. Solamente cuando tú digas, Mónica, lo activamos, ¿ya? En Ah, este ok. momento están activados para que no se interrumpa. Ah, ok. Entonces activémosle a Angélica que ella nos va a contar ahí un poquito sobre esa diferencia. Por favor. Ya está activado. Pueden habilitarlo. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, la diferencia entre licenciados en párvulos y tecnólogos en desarrollo infantil es que las personas que somos tecnólogas en desarrollo infantil trabajamos con niños, o sea, con madres desde el momento de la gestación hasta los 36 meses de edad. Y los licenciados en párvulos, ellos trabajan con los niños y niñas desde los 3 años hasta los 5 o 6 años, dependiendo del subnivel que a veces los papitos les se quedan un año y los envían después. Esa es la diferencia que yo le veo entre ambas carreras, digamos así, especialidad. Ok. Significa, Angélica, que dentro de ese proceso de formación, ¿es desarrollo integral o desarrollo infantil? Desarrollo integral infantil. Desarrollo integral infantil. Ah, bueno, es diferente porque lo hace más complejo. Así Entonces, es. significa Angélica, que dentro de esa formación de desarrollo integral infantil tienen todas las bases para ese proceso de estimulación temprana, ¿sí? Dentro de las diferentes dimensiones de desarrollo del ser humano en esa edad específicamente. Ok, listo. Angélica, muchas gracias. Bien, entonces les voy a compartir, voy a dejar de compartir este. ¿Cuál era? Este. Sí. Voy a dejarles de compartir, no tengo acceso, me había escrito Angélica. Y les voy a compartir un Padlet y ya vamos a hacer una actividad. Permítanme un segundo, por favor. Denme un segundo. Abro el Padlet. Bueno, mientras yo abro el Padlet, les voy a enviar un link para tener sus correos en el momento que necesite enviarles alguna información. Entonces, mientras tanto, mientras yo abro mi Padlet, les voy a compartir por el chat el link para que por favor, son tres preguntitas, el correo y marcan la asistencia al día de hoy. Ahí lo dejé en el chat para que mientras tanto lo vayan diligenciando, ya les voy compartiendo el Padlet, por favor.
Por favor, verifiquen que los correos queden bien escritos en caso de que yo necesite enviarles algún documento. Bien, entonces les voy a compartir este Padlet para que por favor, ay, ¿qué dice? Es importante que cada uno haga su participación. Les voy a dejar el chat. Ay, ¿no se escucha? ¿Me escuchan? Sí se escucha. Ok, gracias. Voy a dejar el link del Padlet para que por favor ingresen. Lo primero que vamos a hacer es poner el nombre de cada uno. Entonces, Vanessa Dávila, y en ese mismo espacio de Vanessa Dávila vamos a planear un proceso desde los elementos curriculares. El que ustedes tengan a mano, lo que realicen a diario, como ustedes lo quieran plantear. Una actividad, una dinámica de las que realizan al día y cuáles son esos elementos que pueden contemplar allí. Entonces, para que luego socialicemos. Les voy a compartir el Padlet. Vamos a tener 10 minuticos para que ustedes participen activamente. Acá está. Entonces, por ejemplo, Mónica Bolívar, mi planeación, algo de planeación curricular. Voy a trabajar tal cosa. ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo en cuenta? ¿Qué contempla? ¿Listo? 10 minuticos, son las 7:20. A las 7:30 podemos socializar. ¿Listo? Sí, no sé si ya pudieron ingresar. Les agradezco, me confirmo. Perfecto, Elizabeth, gracias. ¿Quién me escucha muy bajito? ¿Será que le subo volumen? No, lo tengo todo. Voy a silenciar mi micrófono, pero aquí estoy por si hay alguna inquietud. Un ejercicio de planificación curricular. Una actividad, un eje, un proyecto, una dimensión, algo de lo que ustedes realizan que tienen en cuenta que deben tener en cuenta esa planificación curricular. Por ejemplo, alguien escribió, estimulación de la motricidad gruesa. Perfecto. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo en cuenta? ¿Evalúo? ¿No evalúo? ¿Cuál es la metodología con la que puedo trabajar? ¿Cuáles son esas líneas curriculares? ¿Cuáles son esos procesos metodológicos? Entonces, eso es lo que debo contemplar allí. En un mismo cuadrito, la participación de cada uno, por favor. Recuerden que no es solamente el tema,
Bueno, lateralidad. ¿Quién dijo la lateralidad? ¿Qué es lo que yo hago con los chicos? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo lo proyecto? ¿Cómo lo evalúo? ¿Qué estrategias puedo hacerlo? Una actividad sobre lateralidad. Igual los que están poniendo el resto de cosas, estimulación gruesa, motricidad fina, orientación temporoespacial. Pero ¿cómo lo hago? Ahí ya lo puse en el chat. Y en un mismo cuadrito escribo todo lo que yo hago para poderlo leer y no tener como apartes y podamos tener una participación concreta. Entonces, por ejemplo, ok, entonces aquí ya alguien pone un ejemplo más claro, desarrollo de motricidad fina, motivar al niño, a ensartar cuentas de una manera, exacto, eso es lo que quiero, cómo de pronto cómo lo evalúo, qué estrategia tengo en cuenta, si me proyecto que mi estudiante tiene algún tipo de necesidad específica, cómo lo hago o qué ajustes hago en ese momento. Entonces, por ejemplo, quien escribió lectura de pictogramas, llego e inmediatamente hacemos lectura de pictogramas o qué le puedo preguntar al niño, cómo podemos dar ese paso inicial. Eso, el quien está diligenciando lateralidad ya está siendo específico, cómo lo hago, qué utilizo, cómo evalúo. Ese es el ejercicio que está planteado, por favor, para que lo hagamos de esa manera y podamos completar. Cuatro minuticos y socializamos.
2 minutos y socializamos nuestro ejercicio. Bueno, estoy revisando aquí el link del formulario que les envié y solamente tengo 15 respuestas. Bueno, voy a empezar a leer y a socializar. Estemos muy atentos porque es posible que le pida a alguien de los que hizo su intervención que nos pueda ampliar un poco la información. Elizabeth. ¿Quién iba a hablar, Elizabeth o Vanessa? Bueno. Bueno, estimulación, dentro de las participaciones está, entonces, estimulación de la motricidad gruesa. Lateralidad. Colocar cintas de color para identificar el lado izquierdo y el lado derecho. Juego capitán manda, levantar brazo derecho, tocarse la izquierda, bueno, la rodilla izquierda, utilizo una ficha de evaluación, una ficha de observación para evaluar, perdón. Desarrollo de la motricidad fina, motivar al niño a ensartar cuentas, de esta manera el niño irá adquiriendo la motricidad fina. Orientación temporoespacial, derecha e izquierda, coloque juguetes de 2 colores, motivar al niño para que coloque los juegos. Lectura de pictogramas, bueno, aquí solamente nos nombraron cuál sería como el tema a trabajar. Estimular mediante canciones, juegos, dinámicas, cada una de las actividades a desarrollar. Coordinación, las diferentes áreas de aprendizaje, entre ellos está el lenguaje, motricidad fina, gruesa, personal, social. La planificación siempre debe ir con estas áreas, como por ejemplo el sonido de los animales, lo realizo a través de una canción, luego hago competencias. Estimular en la mañana con dinámicas. Mediante el juego puedo desarrollar varios aprendizajes como lateralidad, estimulación de la motricidad gruesa. Se plantea una actividad de caminar sobre una línea trazada, motivar cada mañana al niño con una canción, relaciones lógico-matemáticas, numeral 1, observar video, educativo, reconocer, contar, muy bien, traficar el número y la cantidad, evaluar aplicando en una hoja de aplicación. Actividad del espejo, es un recurso para que los niños conozcan expresiones faciales y corporales. Podemos trabajar con los niños delante del espejo. Ok, ustedes fueron muy explícitos, está muy interesante esto que plantean acá, profes. Ustedes han sido muy explícitos en estas actividades. Ahora bien, voy a leerlo del chat para que identifiquemos un proceso clarito. Elizabeth dice, el aprendizaje en corto tiempo para el desarrollo de los estudiantes sería primero darle toda la información al alcance del estudiante, con materias, libros, aprendizaje, clases, motivar al estudiante, tener en cuenta las necesidades, cómo ayudarlo en el trayecto de las clases para que pueda aprender en corto tiempo. Ese es el objetivo, que comprenden lo que enseña y de esa manera el alumno aprende junto al profesor. Bien, motivar a los niños cantando con movimientos, luego enseñarles el material, el cual se va a trabajar. Si es de lenguaje tenemos varias opciones. Listo. Ustedes ya fueron muy explícitos. Ahora de manera general vamos a identificar las etapas que pueden haber dentro de esa planificación curricular. La primera etapa que yo identifico en lo que ustedes plantean es motivación. Yo en la mañana llego y motivo a mis estudiantes. Es una de las etapas. ¿Qué otra etapa puede estar? Lo vamos a poner acá al ladito, espérenme. No sé, 3, 4 etapas que ustedes consideren que se dan dentro de ese proceso, porque acá ya me dieron unas condiciones y unos procesos bien claros y bien explícitos.
Pero ahora, ¿cuáles serían esas etapas? Evalúo, hago un diagnóstico, por ejemplo. Cuando trabajo con niños es muy importante hacer un diagnóstico previo para saber cuáles son esos conocimientos con los que llega y sobre cuáles yo voy a trabajar. Ellos siempre tienen conocimiento sobre el tema. De pronto no tan estructurado, pero ellos siempre traen un aprendizaje sobre el tema que nosotros vamos a trabajar. Entonces, de pronto poder hacer un proceso de diagnóstico, y el proceso de diagnóstico puede ser, por ejemplo, con esa canción de lateralidad del soldado, ¿cómo era? Del Capitán Manda. Esa puede ser mi actividad de diagnóstico. Bien, entonces, menciónenme 3, 4, 5 etapas, fases dentro de esa planificación curricular, dentro de lo que yo hago con mis estudiantes en clase. No sé por qué no puedo abrir acá otra hojita. Ay, ¿qué hice? Ahí les puse la otra columna. Procesos, nómbrenmelos. Entonces, por ejemplo, mi proceso 1 sería motivar, diagnosticar, evaluar, desarrollar. ¿Cuáles serían esos procesos o esas etapas que yo desarrollaría dentro de esa planificación curricular? Ahí ya les abrí 2 columnas, profes, para que por favor allí lo consignen. Las etapas en el orden de las etapas, por favor. Yo estoy poniendo mis etapas de acuerdo a lo que ustedes han venido contemplando allí. El tema aplicación. Bueno, no veo participación en etapas o procesos. Yo consigno, de acuerdo a lo que ustedes han expuesto y de acuerdo a las actividades que han planteado, consigno lo siguiente. Evaluación inicial. El primero sería una evaluación inicial, de modo que pudiéramos conocer
Evaluar actividad, aplicar. Ah, bueno, ya están allí dejándolo. Muy bien, muchas gracias. Desarrollo actividad. Ah, súper. No, ya lo están. Vamos a dejar mejor que lo lean. Yo aquí puse evaluación inicial, motivación, desarrollo del tema, aplicación, retroalimentación y evaluación final. Aquí hay otra. Evaluación, motivación, introducción al tema, desarrollo de actividad, refuerzo y valoración o evaluación. Interesante. Tener en cuenta el propósito, el tiempo límite, los recursos y la ejecución. Perfecto. Esperemos a ver qué otras etapas planteamos. Aquí voy a ir leyendo otra de las participaciones que ustedes hicieron. Desarrollo de habilidades auditivas, presentación de la canción de los instrumentos musicales e imitarlos, escuchar los sonidos de los instrumentos, identificar el sonido, presentar imagen y el sonido. Motivar, desarrollar, observar y evaluar dentro de las etapas. Bien, si nos damos cuenta, vamos a ir elaborando y construyendo un proceso mucho más amplio de lo que se puede plantear en ese desarrollo de currículo y en ese proceso curricular y en esas bases curriculares que debemos tener. Vamos a continuar aquí con la presentación. Acá está. Bueno, acá hay otra participación en el chat. Dice, motivar a los niños cantando con movimientos, luego darles el material con el cual se va a trabajar. Ah, mentiras, esto ya lo había leído. Bueno, acá nombran otros elementos que son muy importantes. Paciencia, afecto, motivación, afecto y paciencia. Sí, definitivamente son elementos que nosotros como docentes debemos tener ahí a la mano para poder trabajar. Bueno, vamos a seguir con esto. Bien. Bueno, estos son los referentes curriculares de esa educación parvularia, de esa educación inicial. Entonces, el documento y ese referente curricular de Volvemos Alto Claves para Cambiar el Mundo, que fue publicado en el 2002, permitió y planteó en su momento partir de unos objetivos generales para cada institución y que cada institución, de acuerdo a esas condiciones contextuales, diversas y culturales, elaborara su propio currículo y lograra esa concreción a nivel de aula. Esto es importante que las instituciones tengamos esa libertad, lo que hablamos de libertad de cátedra, que tengamos la libertad de trazar a partir de una línea base, poder trazar un currículo que se acomode y se ajuste específicamente a eso que tenemos en el aula de clase. Cuando hablamos, por ejemplo, de educación rural, nos damos cuenta que se desperdician todos esos elementos del contexto de los cuales podemos echar mano, los elementos ambientales, la flora, la fauna, tantos elementos que a partir de proyectos pedagógicos, de proyectos transversales, podemos trabajar todas las áreas de desarrollo, todas las asignaturas, todas las materias, en todos los niveles. No sé, el tema del agua. ¿De qué manera podemos a partir de un solo tema poder desarrollar proyectos que se vayan anudando y que se vayan desarrollando de una manera transversal? Entonces, ese referente curricular permitió y planteó inicialmente
que esos objetivos pedagógicos fueran planteados por cada institución de acuerdo a, a esas condiciones y esas características de la institución. Este referente también permitía y entregaba unos matices generales para promover esa autonomía curricular. Sin embargo, nos dimos cuenta que a partir de esa evaluación que se fue desarrollando de este referente curricular, en la práctica los objetivos resultaron muy amplios y no cumplían con esas dimensiones y con esa secuencialidad y no eran acordes con la edad de la que ustedes tanto hablaron inicialmente. Y los docentes de educación parvularia sí que contemplan y sí que tienen en cuenta estos elementos porque saben y reconocen que los procesos de desarrollo son diferentes. También se han desarrollado diferentes propuestas curriculares. En el 2007 se elaboraron unos documentos curriculares que permitieron y dieron la base y fueron origen para poder plantear a partir de diversas, diversas dinámicas, poder responsabilizar a las instituciones de esos niveles específicos educativos, poder mantener un referente curricular, una línea base que sirva para que las instituciones al interior de cada una y teniendo en cuenta esa heterogeneidad de los aprendizajes y esos referentes públicos y esa igualdad de oportunidades y esos diferentes enfoques de inclusión, sin que se vean afectadas esa equidad y esa igualdad, se puedan trazar unos lineamientos curriculares acordes, equitativos y justos para los estudiantes. El modelo y el diseño curricular de la educación infantil y el modelo y el diseño curricular de la educación infantil familiar comunitaria ha sido un elemento fundamental en esos proyectos y en esos procesos curriculares de la educación inicial. Ese modelo de atención permite y da cuenta del cuidado y la formación de los niños que sustenta una experiencia vivencial. Ustedes hablaban de ese aprendizaje significativo y eso es lo que se plantea en este modelo y en este diseño curricular, que se pueda tener en cuenta no solamente al estudiante, sino su contexto y sus familias, teniendo en cuenta cómo se da ese cuidado y ese proceso de formación y cómo la familia, siendo la base de la sociedad, cumple un papel fundamental y participa activamente dentro de la comunidad y dentro de este proceso de desarrollo. Adicionalmente, este modelo y este diseño curricular busca garantizar el desarrollo de las lenguas, los saberes y los conocimientos ancestrales, tener en cuenta y respetar toda la diversidad cultural, la identidad cultural desde la autonomía y desde la autoestima. Bien. El currículo de educación inicial contempla la interculturalidad, presenta múltiples formas de procesos que garanticen y que tengan criterios de calidad y de equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para nuestros estudiantes, que recoja unas experiencias sustanciales y significativas frente a todos los procesos de diseño curricular. Es importante hacer un alto allí y poder reconocer y poder hacer una retrospección frente a todas esas experiencias significativas que se han tenido en cuenta y que se desarrollan en las aulas de clase. En muchas ocasiones, y es un tema que yo siempre pongo como a flote, es que nosotros como docentes no tenemos la bonita costumbre o el bonito hábito de digitalizar nuestras experiencias. Nosotros no llevamos, o no es la generalidad, sí lo hacemos, pero no es la generalidad de todos los docentes, de sistematizar lo que hacemos, de tener evidencias de lo que hacemos, y nosotros podemos plantear proyectos significativos, proyectos de impacto, proyectos que favorecen el desarrollo de nuestros estudiantes, proyectos que pueden llegar a ser reconocidos no solamente a nivel institucional, pero que en muchas ocasiones la falta de evidencias y de sistematización nos dejan cruzados de brazos, porque nos limitamos nosotros mismos. No es que yo con mis chicos desarrollé una estrategia en gamificación, por ejemplo, y logré que mis estudiantes mejoraran
no sé, su autoestima, hablemos de procesos de dimensiones, mejoraran su autoestima y ante eso se reconocieran como, no sé, como seres autónomos, independientes y partícipes en la construcción social. ¿Cómo lo hiciste? No, pues me desarrollé un programa de gamificación, hice una medición. ¿Y tienes evidencias? No, no tengo, pero yo lo hice con mis estudiantes. De seguro que lo hicimos y de seguro que tuvo impacto. Y de seguro que con ese proyecto pudimos cambiar vidas. Pero cuando no hay una evidencia de lo que estamos haciendo, pues es muy difícil poder impactar en otros escenarios y poder ser reconocidos. No sé si los profes recuerdan o conocen que hay una estrategia que es el Global Teacher Prize, que son como los Nobel en educación, es a nivel mundial. Son como los Nobel en educación y se premian las 10 mejores propuestas a nivel mundial. Obviamente hay un filtro y bueno, pero cuando nosotros, o bueno, cuando yo he hecho el ejercicio de leer esas propuestas, yo digo, yo conozco a alguien acá que hace cosas parecidas, o yo conozco a alguien que no lo hizo así, lo hizo de esta manera y le funcionó perfecto. ¿Cuál es la diferencia? Que quienes son reconocidos han digitado, han sistematizado, tienen evidencias del proceso. Nosotros no. Bueno, yo, Mónica, no. Y la generalidad es que no lo hacemos. No es un hábito de los profes porque tenemos muchas cosas que hacer, ¿cierto? Yo llego a mi casa cargada de fotocopias de cuadernos, tengo que planear para el día siguiente, tengo que buscar las estrategias, tengo que pensar en el material, pero adicional tengo que pensar en planear la reunión de padres. Hay muchos otros elementos que no me permiten como enfocarme en esa actividad puntual, pero es importante hacerlo. Bien, por el día de hoy vamos a dar por terminada la sesión de esas bases fundamentales para el currículo. Yo les voy a enviar a sus correos un documento sobre diseño curricular porque nuestro próximo encuentro va a ser sobre diseño curricular y vamos a realizar un ejercicio así muy práctico en clase con unos elementos que yo les voy a dar y donde podamos empezar a ahondar frente al currículo y podamos empezar a identificar pues que el currículo va mucho más allá de una malla curricular, va mucho más allá de unas orientaciones metodológicas, sino que al contrario es un compendio de varios procesos, elementos metodológicos, didácticas, que nos permiten y nos orientan al docente frente a este proceso de formación de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, y que nos permiten garantizar a nuestros estudiantes ese derecho a la educación. No sé si hay alguna pregunta puntual frente al proceso, frente a la sesión. Yo el día de mañana a sus correos les estoy compartiendo un documento, no va a ser muy largo, es solamente para que podamos conocer sobre el diseño curricular en las diferentes dimensiones, qué elementos debemos contemplar, cómo lo podemos hacer, un ejemplo de un diseño curricular así muy rapidito para llevar a cabo, de modo que en nuestra próxima clase podamos tener inicialmente una conceptualización de lo leído como una mesa de trabajo frente a lo que hemos leído y podamos empezar a hacer un ejercicio práctico, porque eso es lo que realmente transforma nuestras vidas profesionales, ¿no? La práctica pedagógica. Entonces, los micrófonos abiertos, quien quiera pedir la palabra, por favor, levanta su manito para que podamos autorizar, pues desbloquear su micrófono, por favor. ¿A quién escuchamos? Sin comentarios, profes. Buenas noches. Tienen la opción de preguntar, estimados participantes o estudiantes, docentes, licenciados. Estas son las oportunidades para que puedan hacer las preguntas antes de concluir. Y no se vayan porque antes de terminar les van a dar unas indicaciones el licenciado Brian Tello sobre la plataforma
sobre el examen ya en el último módulo de cada, perdón, la última clase de cada módulo. Entonces vamos a estar todavía unos 15 minutos más para dar por cerrada la clase del día de hoy. Pero en todo caso, anímense a hacer preguntas o comentarios. Buenas noches, doctora Mónica Olivar. Realmente un placer, es importante y muy interesante, sobre todo lo que nos ha dicho. Yo soy maestra parvularia, soy parvularia. Y como docente en sí no he ejercido mi carrera, ¿sí? No he ejercido mi carrera, pero en cambio de manera particular, porque bueno, a mí de pronto amar esa profesión hizo la realidad del desarrollo integral infantil, que es tan importante, el acompañamiento de la madre durante los primeros años de vida del niño, hizo que yo no entrara a trabajar, sino que me dedicara a mis niños, porque yo tuve 3 niños de corrido, seguiditos. Entonces a mí me daba mucha pena dejar al cuidado de cualquier persona cuando sabía como parvularia lo importante que era estar ahí con ellos. Entonces no trabajé. Luego fueron creciendo y ya en el momento que ellos comenzaron a pisar la institución, ya a estudiar, entonces me animé y puse un centro de apoyo integral infantil. En mi domicilio inicié allí, donde yo, ¿qué es lo que hacía? Lo que hago con mis hijos, hacerle apoyo de la tarea, supervisar su trabajo, motivarles al estudio, bueno, cosas así. Entonces me dediqué de lleno a eso. Pero en ese proceso, lógicamente, incluso trabajé también como coordinadora de desarrollo integral infantil en el MIES, unos años, que me sirvieron muchísimo. Pero usted sabe que la cuestión educativa es una cuestión de actualización diaria. Y como usted ha dicho alguna palabra muy importante, la práctica. A mí me interesa y me encanta que el curso realmente, el diplomado, sea algo práctico, porque es lo que yo necesito para poder, todo eso que yo aprendo, poder también impartir en los niños que yo estoy atendiendo. Entonces eso, me siento contenta, espero aprender muchísimo. He leído toda la temática, cada módulo, y a mí me encanta, por eso decidí realmente hacer este diplomado, pues, y adelante, y que esto me sirva de mucho, sobre todo para aplicar en mi centro de apoyo. Gracias, Quique. Y efectivamente, eso es lo importante. Nosotros sí, como docentes, necesitamos esa cualificación docente y esa parte conceptual es importante, conocer la normatividad es importante, pero lo que realmente transforma nuestra profesionalización es nuestra práctica docente, lo que hagamos realmente en el aula. Yo he conocido históricamente docentes que el discurso es uno, ¿no? Es muy pedagógico y muy académico, y en la práctica como que se desdibuja ese rol del docente. Entonces como que se desvirtúa nuestro rol realmente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Entonces, por eso la idea de este diplomado y pues del módulo es poder tener una participación interactiva, que ustedes participen, que ustedes conozcan y que podamos ir construyendo dentro de las mismas sesiones, porque lo que no se hace acá es posible que después no se haga. Bueno, muchas gracias por tus comentarios, Quique. Muy amable. ¿Alguien más o ya podemos dar por terminada la sesión? La lectura que se deje, les agradezco, va a ser una lectura cortica, pero se haga muy juiciosa para tener como esas bases para el trabajo práctico que realizaremos en nuestro próximo encuentro, que sería el próximo lunes. Yo creo que nadie más nos va a participar, Antonio, entonces no sé si damos por cerrada la sesión. Les agradezco por favor en el link, quienes no lo diligenciaron, para yo tener acceso a sus correos. Voy a copiarlo nuevamente en el chat para que por favor me dejen ahí la información. Bueno, estimados colegas, si no tenemos más participación, les agradezco por responder activamente a lo que estamos planteando, por estar acá, porque
aprendemos constantemente porque este es un proceso que nos permite mejorar esa misma práctica, ese mismo ejercicio docente, mejorar en nuestro rol, pero que nos permite conocernos como personas, que ustedes aprenden y yo aprendo y conozco también de ustedes, que eso es lo que realmente nos hace, es significativo en estos espacios de socialización y de aprendizaje. Muchísimas gracias.